Hey, ¿qué tal gente de YouTube? Sean bienvenidos a este nuevo video para el canal. En el día de hoy vamos a ver cómo descargar e instalar la última versión del emulador Nox Player. Así que gente, lo primero que vamos a hacer es ir al enlace que te voy a dejar en la descripción de este video. Cuando ingreses te va a llevar a mi página y desde aquí tú vas a poder descargar la última versión del emulador Nox Player. También te puedes ir a Google y puedes buscar Nox Player y puedes descargarlo desde su página oficial. Yo te dejo este enlace para que me puedas apoyar descargándola desde mi página web. Y si quieres apoyar aún más al canal, puedes darle clic a estos patrocinadores o estos anuncios que te van a aparecer en mi página para que puedas apoyar un poco al canal. Una vez que tú ya complete la descarga, te va a dejar un archivo ejecutable como el que estás viendo aquí. Antes de instalar el emulador, quiero aclarar algo que puede ser que te interese. De seguro te estarás preguntando si este emulador se puede ejecutar en una computadora de bajos recursos. Déjame decirte de que lo puedes probar. Normalmente un emulador de Android puede funcionar con una computadora que cuente con un CPU que tenga más de 2 núcleos y más de 4 GB de memoria. Si tú tienes menos componentes que eso, puedes probar igualmente el emulador, quizás te pueda funcionar. Si no, puedes pasarte por el canal en el cual tú puedes encontrar emuladores que te van a servir para tu PC de bajos recursos. Y ahora sí, vamos con la instalación del emulador Nox Player. Solamente debemos darle doble clic para que se ejecute esta aplicación. Vamos a esperar hasta que nos aparezca el botón que diga instalar ahora. Y una vez que te aparezca ese botón, solamente ya le das en el botón y listo. Pero algo muy importante, te tienes que dar cuenta que este emulador Nox Player cuenta con publicidad. Esta opción de aquí es publicidad. Si tú le das en aceptar, se te va a instalar en tu computadora. Por lo tanto, tenemos que darle en el botón que dice rechazar para que no se nos instale en nuestra computadora estos programas. Quizás tu antivirus te detecte el instalador de Nox Player como virus porque dentro del ejecutable pues tienen publicidad, pero no te preocupes, esto solamente es un sistema de publicidad, no es dañino. Solamente si tú le das en aceptar, ahí se te van a instalar los programas. Si tú le das en rechazar, no se te van a instalar este tipo de publicidad. Y para que veas que no te miento, aquí yo tengo mi antivirus Peak Defender, que en este caso pues se encuentra encendido para que puedas ver que no me ha detectado ni me notifica nada de que este instalador tenga algún tipo de virus. Una vez aclarado esto, pues le das en el botón que dice rechazar y ya va a empezar con la instalación de este emulador Nox Player, que se encuentra en su última versión, que es la 7.0.5.9. Así que gente, solamente debemos de esperar hasta que este proceso se termine. Y listo gente, ya se acabó de instalar el Nox Player por completo en mi computadora. Te va a salir esta ventana, tú le puedes dar un clic en el botón que dice iniciar para que puedas abrir ya el emulador. Si no puedes abrir el emulador por esa ventana, puedes intentarlo hacer con los iconos que se te crearon en el escritorio. Como pueden ver, ya se acabó de abrir. Y aquí me salió la ventana de Google, pero se fue a otro lado. Bueno, volvió. Y aquí lo que nosotros debemos de hacer es meter nuestra cuenta de Google. ¿Para qué? Para poder utilizar la Google Play. Si no ingresamos nuestra cuenta de Google, no vamos a poder ingresar a la Google Play para poder descargar las aplicaciones dentro de Nox Player. Pero si no quieres iniciar sesión, también puedes instalar aplicaciones mediante archivo APK, que más adelante te voy a explicar cómo lo puedes hacer. Bien gente, ya estoy dentro de la Google Play. Para instalar una aplicación es sumamente sencilla, solo tienes que seguir los mismos pasos que tú realizabas cuando ibas a instalar una aplicación dentro de tu teléfono. En este caso vamos a hacer la instalación, por ejemplo, de Free Fire. Aquí está, vamos a ingresar aquí y para poder descargar Free Fire dentro de Nox Player tienes que darle en el botón que dice instalar. Ahora solamente debes de esperar hasta que la descarga e instalación del Free Fire pues se complete. En este caso la voy a cancelar porque te voy a enseñar el otro método para que tú puedas instalar tus aplicaciones dentro del emulador Nox Player. El otro método es mediante los archivos APK. Si tú no quieres meter a tu cuenta de Google Play, utilizar archivos APK quizás para ti sea la mejor opción. En este caso vamos a instalar el Free Fire. Yo tengo un APK del Free Fire, así que para instalarlo pues te tienes que venir a esta parte de acá.
Aquí tú vas a encontrar múltiples opciones que te van a servir para que puedas utilizar el emulador, y acá en estos 3 puntos también vas a encontrar más opciones. Estas opciones aquí tú las puedes ir explorando y puedes ver cuál de estas te van a servir. En este caso vamos a utilizar la que dice APK. Si tú pasas el puntero te va a dar un tutorial para que veas cómo se instalan los archivos APK. Puedes tomar el APK y llevártelo adentro del emulador, o puedes darle un clic al icono que dice APK y te va a aparecer la siguiente ventana. Aquí tú solamente ya debes de buscar tu archivo APK. En mi caso lo tengo en el escritorio y solamente debes de darle en abrir, y ahora pues debes de esperar hasta que el emulador Nox Player te instale el APK de tu juego. En este caso voy a instalar el Free Fire, y de esta manera nosotros podemos instalar aplicaciones dentro de este emulador Nox Player. Y bien mi gente, creo que voy a dejar el video hasta aquí, ya se hizo muy largo. Para el siguiente video de este canal voy a subir la configuración del Nox Player. Como puedes ver, es un emulador que tiene muchas opciones que debemos de personalizar y configurar para sacarle el máximo rendimiento a este emulador dentro de nuestra computadora. Así que gente, si no te quieres perder ese tutorial de configuración de Nox Player para PC, no importa qué PC tenga, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba ese video al canal. Esto es prácticamente todo lo que te quería enseñar por el video de hoy. Espero que te haya servido. Si fue así, no olvides que me puedes apoyar dejando un gran like. Y esto es todo. Yo me despido y espero verte en el siguiente video de este canal.